Sasha Rodina era un niño de 7 años que nació y creció en la ciudad de Rostov, Rusia. Nació el 9 de diciembre de 2008 y era hijo de María Rodina, una madre soltera que tenía 26 años en el momento de los hechos. No hay información disponible sobre su padre. Durante la mayor parte de su vida, el niño fue criado por su abuela, quien lo cuidó lo mejor que pudo. Según familiares y personas cercanas a Sasha, se le consideraba un niño muy amable y estudioso. Le encantaba el jardín de infancia, donde solía jugar mucho con sus compañeros. En 2015, la madre de Sasha, María Rodina, conoció a un hombre de 21 años llamado Vladimir Efimov por internet. Hablaron durante unos meses hasta que decidieron encontrarse en persona. A diferencia de la mayoría de las personas que prefieren conocerse mejor en una relación antes de tomar decisiones importantes, María y Vladimir decidieron en su primer encuentro que vivirían juntos. Luego alquilaron una casa y comenzaron a vivir juntos. Así, en enero de 2016, María se mudó a Saratov, una ciudad con un poco más de 900,000 habitantes, ubicada en el sureste de Rusia. Sin embargo, esta ciudad está a más de 799 kilómetros de Rostov, que era la ciudad donde María vivía junto con su madre y su hijo Sasha. A pesar de que María no había participado mucho en la crianza de su hijo, ya que era su madre quien cuidaba del niño, como ya mencioné, decidió que no quería estar lejos de él, y lo llevó consigo a la casa que ella y Vladimir habían alquilado. Según familiares, Sasha se mostró muy feliz y emocionado con la mudanza, y aunque su nuevo hogar estuviera muy lejos de la casa de su abuela, el niño le hizo una promesa ingenua de que la visitaría siempre que pudiera. El niño también se alegró mucho de conocer a Vladimir, el novio de su madre, y pronto comenzó a llamarlo papá, ya que hasta ese momento, Vladimir era la primera figura paterna en la vida de Sasha. Todo iba muy bien en la vida de la familia recién formada. Se dice que Vladimir era un hombre amable, educado y servicial, pero en poco tiempo, menos de un mes para ser exactos, este escenario de familia feliz cambió. Antes de mudarse de Rostov, María había hecho varios préstamos con los bancos de la ciudad para costear la nueva casa, los muebles y también el viaje. En su mente, pensaba que tan pronto como llegara a Saratov, conseguiría un empleo, ya que la ciudad es grande y tiene muchas oportunidades de trabajo. Sin embargo, el tiempo pasaba, su dinero se acababa y María no lograba encontrar un trabajo, lo que generó cierto conflicto entre ella y Vladimir. La relación entre la pareja recién formada ya no estaba muy bien, ya que discutían con frecuencia, y el principal motivo de estas discusiones era el pequeño Sasha. Según fuentes, como Sasha fue prácticamente criado por su abuela, María no sabía cómo lidiar con el niño, y cualquier cosa que él hacía la irritaba a ella y también a Vladimir. Así, en los primeros días cuidando al niño, la pareja decidió que, para reeducarlo, lo criarían usando sus propios métodos. Sasha fue privado de asistir a la escuela, no podía comer las cosas que le gustaban, y mucho menos salir de casa a jugar. Y como si eso no fuera suficiente, cualquier cosa que hiciera era motivo para que Vladimir lo castigara de las peores formas que puedan imaginar. Para que tengan una idea, en una de esas ocasiones, Vladimir habría tomado un objeto cortante y hecho varios cortes por el cuerpo del niño, mientras le hablaba de su deseo de quitarle la vida. El 14 de marzo de 2016, Vladimir estaba más irritado de lo normal, y para sentirse mejor decidió descargar toda su ira y frustración sobre el pequeño Sasha. Pero cada vez que Vladimir golpeaba o sometía al niño a todo tipo de castigos inimaginables y absurdos, le gustaba y se sentía bien con eso. De esta forma, Vladimir no quiso detenerse y maltrató al niño durante 4 días seguidos, del 14 al 18 de marzo. Durante todos esos días, María fue testigo de todo el sufrimiento de su hijo y no hizo nada. Fue totalmente cómplice de lo que Vladimir estaba haciendo. En la mañana del 18 de marzo, María intentó bañar a Sasha, quien al estar muy lastimado comenzó a llorar, y ella, irritada, le decía que se callara sin importarle sus heridas. Mientras ella intentaba bañar al niño, Vladimir, que había salido a caminar, regresó a casa y le ordenó a María que le preparara el desayuno. En ese momento, Vladimir entró al baño donde estaba Sasha y comenzó a golpearlo sin ningún motivo, para luego salir. Cuando María regresó para terminar de bañar al niño, se dio cuenta de que estaba inconsciente y sin respiración, y fue entonces cuando decidió buscar ayuda y llamar a emergencias. Los paramédicos llegaron rápidamente a la casa de la familia, pero al llegar se dieron cuenta de que ya no había nada que pudieran hacer y certificaron en el lugar la muerte del pequeño Sasha. Al ver los numerosos hematomas y heridas en el cuerpo del niño, los paramédicos cuestionaron a María y Vladimir sobre lo que había sucedido, y ambos comenzaron a inventar excusas, diciendo que se había lastimado jugando. Los paramédicos, que no eran ingenuos,
sabían que esos hematomas y heridas no correspondían a accidentes de juego. Como las evidencias de agresión física eran claras, los paramédicos decidieron llamar a la policía, que al llegar al lugar arrestó a María y Vladimir en flagrancia. Los policías incluso notaron que los dedos de Vladimir estaban con hematomas debido a las múltiples bofetadas que había dado a Sasha. Según el informe del médico forense, Sasha tenía más de 100 marcas de impacto en su cuerpo, todas ocurridas en los últimos días. Asimismo, el informe indicaba que Sasha presentaba varios huesos fisurados y fracturados, y que la causa de su muerte fue traumatismo contuso, combinado con hemorragias internas en su cuerpo, y también bajo la membrana de su cerebro. Con María y Vladimir detenidos, las autoridades iniciaron una investigación. En su declaración, Vladimir dio versiones contradictorias, alternando entre que Sasha se había accidentado al caer de las escaleras o que se había lastimado jugando. Vladimir se mantuvo en esa historia durante horas, tratando de convencer a la policía de que lo que había ocurrido con el niño fue un accidente. Sin embargo, cuando fue confrontado con todas las evidencias que la policía había recopilado, vio que ya no tenía sentido mentir y confesó haber agredido a Sasha. Intentó justificarse diciendo que había tenido un estallido de ira por la desobediencia del niño y que no imaginaba que los golpes que le había dado pudieran causarle la muerte. Por su parte, María declaró que no había agredido a su hijo durante esos últimos 4 días, pero no negó que sabía de los riesgos que corría. Sin embargo, en su mente, el hecho de haber sido negligente, negándole ayuda a su propio hijo y dejándolo ser golpeado hasta su muerte, no era motivo para que las autoridades la mantuvieran detenida, y quería ser liberada. Pero como todo el mundo sabe, querer no es poder, y tanto ella como Vladimir fueron mantenidos en prisión preventiva hasta que las investigaciones se completaran. Durante estas investigaciones, las autoridades descubrieron que Sasha no había sido matriculado en ninguna escuela, y sufría agresiones casi diarias por parte de su madre y padrastro, desde que se había mudado con ellos a Saratov. Tan pronto como los medios se enteraron del caso del pequeño Sasha, la historia fue ampliamente difundida, provocando la indignación de miles de personas. En ese momento, la abuela del niño llegó a dar una entrevista. Muy afectada, dijo que jamás imaginó que su hija fuera capaz de lastimar a su propio hijo, y que si María ya no quería quedarse con él, solo tenía que devolverlo a Rostov, donde ella lo cuidaría con todo el amor como siempre lo había hecho. El 9 de diciembre de 2016, fecha en que Sasha habría cumplido 8 años, comenzó el juicio de María Rodina y Vladimir Efimov en el Tribunal Regional de Saratov. Alexander Dementiev, el juez a cargo del caso, dijo durante el juicio que el crimen fue uno de los más crueles que había visto, especialmente por tratarse de un niño indefenso que solo quería ser amado por su madre y su nuevo papá, como él los llamaba. En el tribunal se presentaron evidencias que mostraban que lo único que María hizo por su hijo en los días en que Vladimir lo agredía fue aplicarle pomada para los hematomas. Los vecinos de la pareja dijeron que parecían personas comunes y que a veces escuchaban las discusiones entre María y Vladimir, pero nunca oyeron los gritos de Sasha durante las agresiones. Esto levantó la hipótesis de que tal vez el niño fue amordazado cada vez que lo golpeaban, ya que la intensidad de las agresiones era alta y habría sido imposible que no gritara y llorara de dolor, especialmente para un niño de su edad. Durante todo el juicio, ni María ni Vladimir mostraron ninguna emoción ni un mínimo de arrepentimiento. Finalmente, Vladimir Efimov fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a la pena máxima para este tipo de crimen según las leyes de Rusia. Recibió una sentencia de 18 años y tras cumplir un año de esta pena, sería elegible para una evaluación que, de aprobarla, le permitiría salir en libertad condicional. María Rodina, por su parte, intentó todo el tiempo justificar que no hizo nada para salvar a su hijo porque tenía miedo de Vladimir y tampoco contaba con dinero para regresar a la casa de su madre en Rostov. Además, dijo que en una ocasión habría intervenido para proteger a su hijo, pero luego, como castigo, Vladimir la golpeó y le prohibió salir de casa durante una semana. Con estas alegaciones, María trató de convencer al tribunal de que ella también era víctima y que también había sufrido a manos de Vladimir. Sin embargo, un video que mostraba a Vladimir agrediendo a Sasha mientras María solo miraba sin hacer nada, fue presentado como prueba irrefutable durante el juicio. Con esto, María Rodina fue considerada culpable de maltrato a su propio hijo. No obstante, como no había pruebas de su participación en las agresiones que llevaron a la muerte de Sasha, fue condenada a solo 4 años y 6 meses de prisión y a pagar una multa de 70,000 rublos, aproximadamente $700 al cambio actual.
No hace falta decir que estas sentencias tan ligeras generaron indignación entre todas las personas que seguían el caso, especialmente por la magnitud del crimen cometido. Esto incluso dio inicio a un debate en la región donde ocurrió el crimen, en el que la gente comenzó a discutir sobre la necesidad de un nuevo código penal para que crímenes graves como el de Sasha recibieran el castigo adecuado. Según las últimas fuentes sobre el caso, Maria Rodina obtuvo su libertad en 2021. Vladimir Efimov, en cambio, permanece en prisión y si cumple toda su condena, solo saldrá en 2035.